Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de nuestro curso Procesamiento de la Información. En este momento saludo a Gina Moreno, que la veo conectada al encuentro sincrónico. Ya la semana anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico adicional, en ese caso fue el encuentro sincrónico de bienvenida al aula. Y para el día de hoy teníamos presupuestado desarrollo de un segundo encuentro sincrónico. La semana anterior, sencillamente en ese primer espacio, realicé una breve presentación de la estructura del curso, hablé un poco sobre algunos lineamientos importantes para el desarrollo del aula. Prefiero no decirles o denominarles reglas, pero sí algunas recomendaciones importantes para el desarrollo de nuestra asignatura. Y para el día de hoy teníamos, como lo digo, presupuestado el desarrollo de la sesión del módulo número 1, módulo que se denomina Fundamentos de Bases de Datos. Entonces, para la sesión del día de hoy, tenemos como objetivo aclarar algunos conceptos que están asociados a este módulo inicial, Fundamentos de Bases de Datos, donde vamos a hablar, pues, en primer lugar, sobre esos conceptos básicos y luego hablaremos un poco sobre lo que es el ejercicio de procesamiento de la información. La agenda para el encuentro del día de hoy: en primer lugar voy a realizar una breve presentación del módulo 1. Voy a recordar las fechas de desarrollo y presentación de las diversas actividades. Luego de eso vamos a hablar sobre esos conceptos básicos: el concepto de datos, el concepto de información, los tipos de datos que se encuentran dentro de las empresas, qué objetivo y qué características tiene la información, qué técnicas y herramientas para el levantamiento de la información existen en las empresas a la hora de desarrollar el ejercicio de capturar información sobre las actividades que se ejecutan en su interior. Y luego de esto vamos a hablar sobre el ejercicio de representación de procesos y lo que es el manejo, el procesamiento de la información en las empresas. Bien. Bueno, primero que todo, recordemos, nuestro módulo número 1 se denomina Fundamentos de Bases de Datos. Este módulo busca que ustedes puedan identificar los diferentes elementos tecnológicos que le aportan a la administración de procesos logísticos, de modo que puedan definir el que sea más adecuado dependiendo de las circunstancias o dependiendo precisamente del entorno organizacional que tenga esa empresa de manera particular. Para este módulo número 1 nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades. Voy a dirigirme más bien a la plataforma Canvas para que podamos ver las fechas que están presupuestadas para cada una de esas tareas. La primera de esas actividades ya cerró el día de ayer a las 8 de la mañana, como está acá en nuestro plan de información. Hablo de este foro, mapa conceptual de bases de datos. E inmediatamente ayer, a partir de esas 8 de la mañana, se habilitó esta actividad número 2, diagramación de flujos de procesos. Esta actividad va a permanecer habilitada hasta el día 16 de agosto, también como es costumbre, hasta las 8 de la mañana. Elemento importante que quiero aprovechar como siempre para recordar: evaluación final. Recuerden, la evaluación final tiene como fecha de cierre programada el día domingo 12 de septiembre a la medianoche. Sugerencia: no esperen hasta el último día, hasta la última hora para realizar la presentación de esa actividad. Sencillamente, después de la fecha de cierre de esa actividad, es decir, después de ese 12 de septiembre, ya no es posible realizar ampliación de actividades. Incluso, si se llega a presentar algún inconveniente ese día, domingo 12 de septiembre, pues no es un día hábil en el cual
sus docentes estén verificando la plataforma o los correos de la plataforma. Entonces es difícil dar solución a inconvenientes durante ese día. ¿Qué es lo que yo hago en mis cursos? Adecuo las asignaturas para que les quede 2 semanas para el desarrollo y presentación de esa actividad. Algunos docentes ustedes lo van a encontrar que solamente dejan la última semana para realizar la presentación de la evaluación. Yo les dejo 2 semanas, principalmente con la intención que ustedes realicen la presentación de esa evaluación final en la primera semana, el 30 de agosto, 31, 1 de septiembre, 2 de septiembre, y así eviten inconvenientes en el último día. Esto lo sé por experiencia, sé que el último día se pueden presentar inconvenientes pequeños. Como se los dije en la sesión anterior, pueden presentarse bloqueos del computador, caída del servicio de internet, caída del servicio de energía eléctrica, bueno, un sinnúmero de inconvenientes que pues, sencillamente los lleva a que ustedes no presenten alguna actividad. Como lo saben, en este curso solamente son 4 actividades, cada una de las actividades tiene un peso sobre la nota final considerable. El no presentar cualquier actividad, pues sencillamente ya obliga a que ustedes en el resto de actividades tengan una muy buena nota. Entonces, la recomendación, nuevamente lo repito, y lo escucharán de mi parte en todos los espacios, en todos los apartados, es que traten de representar esa evaluación final con un tiempo oportuno. No esperen hasta el último día. Eso se los digo por la experiencia que he tenido en estos últimos 4 años en la universidad, manejando asignaturas con las mismas características. Pero sé que en algunas ocasiones hay quienes no pueden desarrollar la evaluación durante los primeros días y ya después de su cierre están solicitando ampliación cuando ya no es posible dar más espacio para el desarrollo de esa actividad. Bien, bueno, vamos a entrar entonces en temática que nos reúne el día de hoy. Lo primero es aterrizar los conceptos asociados a esas temáticas que vamos a trabajar, que vamos a desarrollar. Los primeros conceptos que nosotros debemos aterrizar son los conceptos de datos y el concepto de información. Primero que todo, los datos. Los datos son elementos planos dentro del entorno organizacional, dentro de la dinámica de las empresas. Existen básicamente 2 tipos de datos, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Por parte de los datos cuantitativos, los mismos reflejan una variable numérica de los procesos, como puede ser, por ejemplo, el número de productos elaborados, la cantidad de materia prima utilizada, como puede ser también, por ejemplo, la edad de los consumidores que compran mis camisas, mis productos, el ejemplo que se menciona en las slides. Y por otro lado aparecen o encontramos los datos cualitativos. Los datos cualitativos reflejan una variable no numérica de los procesos, características, por ejemplo. Pueden ser los casos de el género, las personas que adquieren mis productos, la marca, el insumo que utilizo para elaborar o producir los productos que comercializo. De cierta manera, los dos reflejan elementos sustanciales de cada proceso, de cada actividad, de cada labor que se desarrolla al interior de las empresas. Solamente que, pues, difieren en esa información que representan, o bueno, en ese valor que representan para la empresa. Pero no dejan de ser esos elementos planos, elementos únicos y elementos que, si los miramos de manera individual, no me van a representar a mí mayor importancia, mayor relevancia. Un dato, por ejemplo, simplemente puede ser un número, 2. Y si yo no tengo contexto ni nada más asociado al respecto, pues simplemente será eso, un número. Por otro lado aparece el concepto de información. La información surge cuando nosotros tomamos un conjunto de datos y los analizamos. Los analizamos de manera grupal. Tenemos en cuenta el contexto en el cual se produjeron esos datos. Y a partir de
realizar ese ejercicio de análisis, como les digo, y tener en cuenta ese contexto, pues podemos empezar a construir información. Un ejemplo para que esto de pronto sea un poco más claro. Nosotros podemos tener un conjunto de números, 10, 11, 10, 8, 10, y son sencillamente datos. Pero ahora, si yo tengo en cuenta que esos datos están en un documento, en un apartado que sirve para documentar cuál ha sido el número de productos que se elabora al día dentro de una línea de producción y que cada uno de esos datos corresponde a un día de la semana. Y además, si de pronto indago que en ese mismo apartado donde están esos datos hay otros datos adicionales, como por ejemplo la cantidad de horas utilizadas de trabajo en cada uno de esos días o la cantidad de personas que trabajaron en esas líneas de producción para producir esas cantidades, pues tendré una información mucho más sustancial y podré empezar a jugar, por llamarlo de esa manera, puedo empezar a realizar ese análisis de esos diferentes datos para construir y elaborar información que sea relevante, que sea importante para la compañía. De cierta manera, con esos números que vimos inicialmente, yo no puedo tomar o sintetizar absolutamente nada, simplemente unos números. Mientras que ya teniendo todo ese contexto en el cual se produjeron esos números y ya teniendo un contexto general de qué son esos números y a qué hacen referencia, podré construir y elaborar información relevante para la compañía. Podré, por ejemplo, decir que el día lunes la empresa produjo 10 pares de zapatos, que el día martes produjo 11 pares de zapatos, que el día miércoles produjo 8, que el día jueves produjo 10. Y de cierta manera podré concluir elementos también muy importantes. Por ejemplo, podré decir que la capacidad de producción de mi empresa al día son alrededor de 10 pares de zapatos. A partir de esa información, yo puedo elaborar estrategias, crear acciones, crear alternativas para mi organización y podré crear también o desarrollar más bien de mejor manera el ejercicio de toma de decisiones. Por ejemplo, si yo estoy en una dinámica de negociación en el mercado y encuentro que existe un proveedor que está interesado en mis zapatos que produzco y ese cliente quiere comprarme unos 10 pares de zapatos, eh, bueno, más bien 10 no, digamos que está el proveedor que quiere comprarme unos 100 pares de zapatos a la semana. Pues bueno, así de buenas a primeras yo no podría entrar a firmar el contrato. Tendría primero que saber cuál es la capacidad real que tiene de producción de empresa, ¿no? Si yo no cuento con datos, si no cuento con información, ¿qué sucedería? ¿Puedo perder un cliente importante? Sí. Puedo desaprovechar esa oportunidad. O puedo meterme en un problema también, ¿no? Y es firmarle un contrato, establecer una obligación de cumplir con una producción, con unas ventas, y sencillamente no lograrlo, no alcanzarlo, ¿no? Porque si mi empresa tiene una producción semanal de unos 50 pares de zapatos y resulta que el cliente espera 100, ¿de dónde va a sacar los otros 50? Entonces, esa información que se produce internamente, esos datos, me permiten a mí construir información y a partir de esa construcción de la información, me van a permitir a mí tomar de mejor forma las decisiones que son necesarias tomar en todo momento, que en esta dinámica de mercado, en esta dinámica organizacional, de competitividad, en todo momento las empresas deben tomar decisiones. Precisamente organizaciones mucho más modernas se enfocan en que ese ejercicio de toma de decisiones no se centralice únicamente en un par de individuos. Porque clásicamente nosotros estamos acostumbrados a esa estructura organizacional piramidal de las empresas, ¿no? Con mucha burocracia, donde cualquier tipo de decisión se escala, ¿no? Y solamente hay pocos individuos, en el peor de los casos solamente hay un individuo que tiene el poder, por denominarlo de esa manera, de tomar alguna decisión sensible para la empresa. Organizaciones más modernas, con el objetivo de reducir ese tiempo, porque ese ejercicio de escalar, ese ejercicio burocrático,
de solamente algunas personas tener el poder de decisión, pues lleva a que ese ejercicio de toma de decisiones se demore bastante. Y los mercados actuales, la dinámica de competencia dentro del mercado obliga a que ese ejercicio de toma de decisiones se realice de manera muy rápida, lo más oportuno posible. Entonces, precisamente, organizaciones actuales, mucho más modernas, buscan que muchos individuos dentro de la empresa tengan la capacidad de desarrollar el ejercicio de toma de decisiones. Pero el ejercicio de toma de decisiones no se concentra únicamente en darle el poder a la persona, en decirle usted puede tomar la decisión, sino que darle más bien es las herramientas para que esa persona pueda desarrollar ese ejercicio de manera oportuna, de manera adecuada. No se trata únicamente de empoderarlo, ¿no? Porque sencillamente ese trabajador puede llegar a tomar decisiones que afecten a la empresa. La idea es que la toma de decisión se convierta en algo que beneficie a la organización. Y las herramientas para que esa persona pueda desarrollar adecuadamente ese ejercicio de toma de decisiones precisamente están orientadas a un sistema de información, a un sistema de manejo de datos, un sistema de bases de datos que le permita a esa persona acceder a información relevante para la compañía en el momento en que lo requiere. Y cuando tenga la necesidad de tomar una decisión particular, él pueda acceder a esa información, analizarla, sintetizar un resultado, generar conocimiento y finalmente tomar una decisión oportuna para la empresa. Por eso, se van a aprovechar oportunidades del mercado y se va a mitigar la posibilidad de que aparezcan amenazas o que aparezcan errores que afecten significativamente a la empresa. Entonces, precisamente, dentro de esa dinámica organizacional, nosotros podemos encontrar diversos tipos de datos que se producen. Dentro de las organizaciones, constantemente se están produciendo datos y se está produciendo información. Nosotros constantemente, y esto es común, estamos acostumbrados siempre a ver los elementos tangibles, los resultados tangibles de los procesos. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los insumos de los procesos, la materia prima, o estamos acostumbrados a ver los resultados tangibles como los productos terminados o los productos semi-elaborados, pero nunca nos concentramos en el intangible. Y siempre dentro de los procesos de gestión existen elementos intangibles que ingresan, que se procesan y que salen como resultado del proceso. Precisamente esa información. Al ingresar a un proceso, por ejemplo, entonces en una actividad de manufactura, una persona que se encargue de elaborar unos tenis, pues bueno, esa persona tiene un insumo. Lo primero que se nos ocurre son los materiales, ¿no? Las materias primas para elaborar el producto. Pero también tiene otro insumo, que es el conocimiento que ya tiene sobre cómo elaborar ese producto. Porque ninguna persona, o bueno, una persona de buenas a primeras no sabe cómo elaborar un zapato, sino que eso ha sido un ejercicio de construcción de aprendizaje que le ha permitido, mediante un ejercicio de repetición de actividades, aprender qué conjunto de actividades, en qué orden, bajo qué esfuerzos particulares le permite transformar unos insumos, unas materias primas, en un producto terminado. Entonces, hay un ingreso al proceso. Más allá de que sea propio del individuo que lo ejecuta, hay un ingreso de información al proceso que es el conocimiento sobre cómo desarrollar esa actividad. Y como resultado de ese proceso también se obtienen elementos tangibles, obviamente el producto terminado o semi-terminado. O se consigue también un intangible, que es la información resultante una vez se ejecuta esa actividad. Por un lado, serán los datos asociados al producto, puede ser información también asociada hacia el producto, como características, funcionalidades, y también el conocimiento que se produce una vez se desarrolla o se ejecuta una nueva actividad. Y es que cuando una persona, por más repetitiva que desarrolle constantemente un ejercicio, una tarea, pues en muchas ocasiones al ejecutar nuevamente esa actividad algo aprende, sea porque se le presentó algún inconveniente, alguna dificultad, algún error, y lo solucionó rápidamente, genera ese nuevo conocimiento, sabe cómo dar solución al inconveniente que se le produjo. Entonces,
también como resultante vamos a obtener información. Y dentro de esa dinámica constante entonces que se desarrolla y se presenta dentro de las empresas, existen diversos tipos de datos. En absolutamente todos los procesos que se desarrollan en las organizaciones siempre existirá como insumo información y como resultado también otra información. ¿Qué tipos de datos entonces normalmente encontramos en la dinámica organizacional? Encontramos los datos numéricos, son datos cuya representación se realiza por medio de números enteros. Los datos decimales son datos cuya representación se realiza por medio de números reales. Encontramos también los datos alfabéticos, cuya representación se realiza por medio de letras, y en algunas ocasiones se acompañan esas letras por medio de algunos símbolos especiales, como lo es el punto, la coma, el punto y coma. La combinación entre esos datos alfabéticos y los datos numéricos, estoy hablando de los datos alfanuméricos, gráficos, sonidos, fechas, y algunos que comúnmente se acostumbran a ver en el manejo de algunos sistemas de información, por ejemplo en la codificación de elementos dentro de los sistemas de información, que son los datos binarios, cuya representación solamente permite las opciones de sí, no, 1 y 0 o verdadero y falso. ¿Cuál es la intención de que sean esos datos binarios? Pues sencillamente sintetizar la información que posiblemente se suministra allí. Solamente darle la opción de dos valores para determinar si cumple o no cumple con unas características definidas. Bien. Estos son los datos que comúnmente se encuentran, como lo digo, dentro de la dinámica organizacional. Comúnmente los más utilizados, obviamente, alfabéticos, numéricos, decimales, los binarios, y también en muchas ocasiones, como lo digo, los alfanuméricos. En el ejercicio de codificación, en muchas ocasiones se desarrolla ese ejercicio a la hora de desarrollar, de implementar un sistema de información, se encuentran datos alfanuméricos para sintetizar, digamos, los diversos datos que se crean allí. Bien. Bueno, teniendo claro los diferentes tipos de datos que aparecen en las organizaciones, ahora sí, ¿cuál es el objetivo que tiene la información? ¿Qué objetivo tiene todo eso que hemos mencionado con anterioridad, de manejar diferentes datos, de analizarlos, de ponerlos por allí a disposición para desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones? Bueno, principalmente la información permite generar conocimiento y es algo que genera valor a las empresas. Antiguamente las organizaciones se valoraban principalmente por su infraestructura o por la maquinaria con la que contaban. ¿Por qué? Porque antiguamente las organizaciones valían por su capacidad de producción. En el mercado había un actor que dominaba y era la industria. De cierta manera la demanda existía, todas las personas estaban ansiosas por conseguir o tener X productos, cualquiera que se nos ocurra, con las características que cada uno de ellos tenga, y las empresas únicamente se podían preocupar o se preocupaban por contar con los procesos adecuados para producir mucho a un bajo costo. Por eso, si ustedes se fijan en las teorías clásicas administrativas, todas esas teorías estaban enfocadas únicamente en aumentar la productividad, en dividir el trabajo, en especializarlo, en determinar las tareas puntuales que debe desarrollar un trabajador, bueno, de cierta manera, en sintetizar todo lo máximo posible para aumentar la productividad, sencillamente porque ese era el objetivo de la industria, producir, producir y producir más, porque como les digo, la demanda existía. Entonces las empresas se valoraban de acuerdo a su capacidad. La empresa que tenía más capacidad de producir significaba que podía poner más productos en el mercado y era la que más ingreso tenía. Por otro lado, tenemos o más adelante en esa dinámica de mercado, el poder desapareció o el poder
dejó de estar en las manos de la industria. ¿Por qué? Porque la demanda se reguló, ya empezaron a aparecer un conjunto de nuevos ofertantes, entonces ya no había tanto dominio por parte de la industria y sencillamente quien conocía al cliente era quien tenía el poder, en ese caso los comerciantes. Obviamente aquí aparece o se empieza a concebir el manejo de información como algo relevante. Quien tenía la información, los datos de los consumidores, conocía sus gustos, conocía sus principales tendencias de consumo, era quien tenía el poder dentro del mercado. Eso le facilitaba a los comerciantes establecer mejores negociaciones, mejores contratos con la industria. Y por ende, las organizaciones empezaron a dejar de valorarse a partir de su capacidad de producción. Y empezó a identificarse cómo la información tomaba poder a la hora de valorar una organización. Hoy en día eso es mucho más significativo, el poder ha dejado de ser de la industria, ha dejado de ser del comerciante y ahora está particularmente en manos del consumidor. Y toda organización, toda empresa, hoy en día se preocupa por capturar la información del cliente, sencillamente porque quien conoce, quien identifica esa necesidad, quien puede identificar los requerimientos de manera clara que tiene el cliente, pues va a poder tener un impacto significativo en el mercado. Esa empresa que es capaz de identificar la necesidad, de identificar esos requerimientos que tienen los consumidores y transformarlos en objetivos que pueda alcanzar su equipo operativo, sencillamente los productos, los servicios que elabore van a estar encaminados en cumplir con esos requerimientos y va a alcanzar sus objetivos, obviamente, de posicionamiento dentro del mercado. Hoy en día, precisamente la información se convierte en un elemento fundamental a la hora de generar valor en las empresas. Un manejo adecuado de la información va a representar un diseño más que adecuado de estrategias y de alternativas a implementar, obviamente, en cada una de las organizaciones. La gestión del conocimiento entonces será la base para todos los niveles de la organización a la hora de gestionar su actividad. Eso que les mencioné hace algún momento, ese ejemplo que les di del individuo que sencillamente está en su puesto de trabajo desarrollando una actividad de manufactura, es ese ejemplo de una gestión de conocimiento. Fue un conocimiento que esa persona adquirió a partir de un tiempo y ya después de repetidas actividades, a partir de haber posiblemente adquirido ese conocimiento de manera tácita, pues ya lo incluye en su día a día, en su quehacer diario y le aporta significativamente a la empresa. Lo mismo sucede con absolutamente todos los procesos que nosotros desarrollamos. Nosotros, a partir de la experiencia que tenemos, a partir del desarrollo de actividades cotidianas que realizamos en nuestros sitios y lugares de trabajo, pues vamos construyendo eso, vamos construyendo conocimiento. Y ese conocimiento es el que nosotros le ponemos a disposición a las empresas para que ellas puedan interactuar en esa dinámica competitiva en el mercado. Nosotros, o cada uno de nosotros, lo que le ofrecemos o le aportamos a las empresas, además de una actividad que puede ser operativa, puede ser administrativa, es un conocimiento. Ese conocimiento nos conlleva a que sencillamente nosotros más adelante empecemos a desarrollar esas actividades de una manera muchísimo más óptima y alcancemos y optimicemos nuestros resultados. ¿Bien? Entonces, dentro de la dinámica, perdón que se me salió la presentación, dentro de la dinámica de las organizaciones, la información tiene algunas características fundamentales. Primera de ellas, la intangibilidad. Bueno, ya esto lo mencionamos con anterioridad, la información es intangible y nosotros estamos comúnmente acostumbrados a no percibir comúnmente ese elemento dentro de los procesos de gestión. Estamos acostumbrados siempre a observar o a percibir los elementos tangibles, ¿no? Segunda característica, la oportunidad.
La información, como les he mencionado, se produce constantemente, en todo momento. La oportunidad está encaminada a establecer los mecanismos para que siempre que se genere esa información, se capture. Bueno, si bien las organizaciones no pueden capturar absolutamente toda la información que se produce, sí es relevante e importante que trate de definir cuál de esa información es, digamos, mucho más significativa para su ejercicio gerencial y trate de capturar esa información relevante. Tercera característica, disponibilidad. La información debe estar disponible en el momento en que se requiere. Y recordemos el ejemplo que les mencioné hace algún momento. Bueno, si yo tengo un contrato o estoy negociando un contrato con un cliente y ese cliente quiere que yo le venda, ¿cuánto te dije? 100 pares de zapatos a la semana, y resulta que yo no tengo ni idea cuánto tengo de capacidad de producción diaria, pero sé que, que nosotros almacenamos ese dato en algún apartado del sistema de información. Y resulta que voy a consultarlo y no está disponible. No puedo acceder a esa información. Entonces, ¿de qué sirve desarrollar ese ejercicio, no? Esa información debe estar disponible en el momento, en el lugar que se requiere, en aquella persona que así lo necesita para tomar decisiones importantes para la empresa. Cuarta característica, la persistencia. Al ser un elemento que se genera y se produce constantemente, en todo momento, como lo he dicho, en el ejercicio laboral de las empresas, pues de igual manera el ejercicio de captura, de documentación, de almacenamiento, de gestión de esa información debe contener las mismas características, debe ser algo constante, algo que se debe realizar en todo momento. La volatilidad, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. La información no es algo que se produzca de manera regular en las empresas, es decir, no es algo que sea constante, bueno, es constante en su ejercicio de producción, pero no va a ser igual. En todo momento se van a producir elementos variables, en todo momento van a existir datos totalmente distintos, porque eso va a depender precisamente del contexto en el cual se produzcan esos datos. Entonces debemos tener en cuenta que esa información que se produce puede ser volátil, puede ser muy cambiante, puede representar picos totalmente distanciados en los datos que se producen, por ejemplo, dentro de una línea de producción, por ejemplo. La información es holística, es su principal característica, y nosotros debemos tener presente que esa información debe ser analizada de manera grupal, que fue algo que les mencioné hace algún momento. Nosotros no podemos analizar los datos de manera individual, porque un dato individual a mí no me permite concluir absolutamente nada. O no podemos mirar unos datos sencillamente apartados, porque podemos sesgar esa información. Por ejemplo, si yo tengo que un día la línea de producción de mi empresa pudo producir 5 pares de zapatos en el día, yo no puedo concluir que mi capacidad de producción sea 5, porque si el lunes produje 10, el martes produje 2, el miércoles 10, pues resulta que ese día de 5 pares, pues pronto pudo haber sucedido algo. Y no puedo sintetizar o no puedo llegar a concluir mirando información con solamente un pequeño puñado o un pequeño apartado de datos que decidí seleccionar. Exactitud. Sencillamente nosotros debemos reflejar el estado real de la organización en esos datos, al igual que la objetividad. Si yo analizo esos datos, debería llegar a la misma conclusión que si lo analizara cualquier otra persona dentro de la empresa. No se debe sesgar la información. Y algo importante que aunque no se crea o que aunque parezca extraño, sucede mucho en las organizaciones, va respecto relacionado al criterio de exactitud, es que en muchas organizaciones se busca, por decirlo de alguna manera, mentir en la presentación de resultados. ¿Sí? De cierta manera, algunos líderes de proceso, algunos líderes de algunas áreas de trabajo con el objetivo de disfrazar, por decirlo de esa manera, los resultados que han alcanzado, de cierta manera tratar de demostrar mejores resultados, mienten al respecto. Y lo único que se hace al mentir en ese sistema de información sobre el estado real de la empresa es montar un irreal.
es montar una idea que no existe realmente. Es como si ustedes planearan hacer mercado, ¿sí? Un ejemplo del día a día. Entonces voy a planear hacer mercado para mi casa, voy a planear un mercado de 1.000.000 de pesos cuando solamente en el bolsillo tengo 100.000. Eso es irreal. Eso es lo mismo que sucede con el manejo de datos dentro de las empresas. Yo no puedo demostrar algo en el sistema de información que no está basado en la realidad de la empresa, porque sencillamente entonces estaré alimentando un sistema de información que me va a servir a mí posteriormente para diseñar estrategias y diseñar actividades, y esas actividades no van a ir enfocadas a la realidad de la empresa, y cuando las implemente sencillamente no van a funcionar. Entonces yo debo mostrar allí en ese sistema de información la realidad de la información. Otra de las características de la información, la continuidad. La información, como lo he repetido ya en varias ocasiones, se genera de manera permanente. De igual manera, su ejercicio de captura y de gestión debe ser de manera continua en la actividad organizacional. Uno de los criterios acá importantes que resalto es ese concepto de comparabilidad. Nosotros, por más que capturemos información de un mismo proceso o de una misma actividad, debemos tener mucho cuidado al momento de realizar ese ejercicio de comparación, precisamente por lo que les he mencionado con anterioridad. No todos los resultados se consiguen o se producen bajo el mismo contexto, bajo los mismos escenarios. Por eso, repito nuevamente que al momento de analizar los datos es muy importante que se tenga en cuenta el contexto en el cual se produjeron esos datos, para concluir o para sintetizar realmente información que es relevante y real para la empresa. Ahora bien, ya teniendo claro entonces la importancia que tiene la información dentro de las organizaciones, qué tipos de datos comúnmente se desarrollan o se utilizan en las empresas, por qué es importante y qué características tiene esa información. Ahora bien, ¿cómo se realiza ese ejercicio de levantamiento de información dentro de las empresas? Voy a mencionar 5 herramientas que desarrollan o 5 metodologías que comúnmente desarrollan las empresas en actividades básicas. ¿A qué me refiero en actividades básicas? En esas actividades primarias, cuando la organización decide por lo menos llevar a un ejercicio de documentar sus procesos internos de gestión, que es el punto, digamos, de partida, ¿no? Lo primero que debería desarrollarse es documentar el proceso de cómo se ejecuta, qué actividad desarrolla, y después documentar los resultados que se alcanzan en cada uno de esos procesos. Allí estaré alimentando adecuadamente la información, o estaré por lo menos capturando datos de una manera coherente. Estaré, en primer lugar, diciendo cómo se desarrolla la actividad y luego diciendo cómo o qué resultados nos bien se alcanzan. ¿Qué metodologías entonces comúnmente se pueden identificar? La primera es la observación de los procesos. Acá estamos hablando de una organización que no tiene ningún tipo de documento, ningún tipo de sistema de información, ningún tipo de herramienta, y busca sencillamente realizar una descripción precisamente de esas actividades. ¿De qué se trata la observación del proceso? Bueno, es una actividad de campo. Es cuando el individuo que va a encargarse de hacer el levantamiento de esta información se dirige al apartado donde los operadores ejecutan este proceso, y sin llegar a realizar ninguna interacción con esos operadores, sin llegar a realizar ninguna interacción con el proceso, observa simplemente qué actividades se desarrollan. A partir de la observación, obviamente este individuo puede identificar los insumos que hacen parte de ese proceso, el orden de actividades que se ejecutan, cuáles son las labores o las tareas puntuales que se desarrollan dentro de ese proceso, y puede identificar también los resultados que se consiguen. De cierta manera puede hacerse en su cabeza un bosquejo general de las actividades que se ejecutan dentro de ese proceso. Segunda metodología corresponde a la revisión de documentos, y obviamente acá nosotros ya estamos hablando de alguna información, alguna organización que ya cuenta con alguna documentación existente, alguna documentación que menciona los procesos, cómo se ejecutan, que menciona por lo menos algunas actividades, que hace mención, por ejemplo, de algunos resultados que se miden.
alguna documentación existente. Y esa documentación existente pues ya son datos. Y a partir de analizar esos diferentes datos se construye obviamente información. Entonces al realizar la revisión de esta documentación, quien se encarga de realizar el levantamiento de la información, sencillamente podrá hacerse una imagen en su cabeza de ese mismo proceso a partir de la información que está allí suministrada dentro de los documentos. Podría ser, por ejemplo, el siguiente paso, bueno, en esta revisión de documentos, si, por ejemplo, en un inicio alguien realizó el levantamiento de información por medio de observación al proceso, quien posteriormente revisa ese documento, estaría dándole continuidad al ejercicio, ¿no? Tercera metodología, entrevistas. Al igual que en el primer caso que observamos, es un ejercicio de trabajo de campo, es un ejercicio que se realiza allí directamente donde se ejecuta, donde se desarrolla el proceso, pero en este caso, a diferencia de la primera metodología, esta vez sí existe o sí se desarrolla una interacción con el equipo que ejecuta el proceso. En la primera metodología simplemente se realizaba observación y no había ninguna interacción con los operadores del proceso. En este caso sí existe una interacción directa. Hay una entrevista que se realiza, se desarrolla con el objetivo de que cada uno de los actores del proceso mencione qué actividades ejecuta, cómo la realiza, y a partir de esa entrevista, a partir de esa dinámica de comunicación, el individuo pueda identificar información relevante al desarrollo del proceso. Pero más allá de eso, identifique también oportunidades de mejora. Cuando se realiza este ejercicio de levantamiento de la información por medio de entrevistas, de comunicación directa con los operadores, pues ¿quién mejor que esas personas que desarrollan la actividad para ser fuente de estrategias emergentes de mejoramiento? Porque a esas personas en muchas ocasiones se les ocurre una visión de cómo podrían llegar a desarrollar de mejor forma su trabajo. Cuarto, la evaluación de los sistemas de información existentes. Bueno, en este caso, estamos hablando de una organización que ya cuenta con algún tipo de sistema de información, con algún tipo de sistema de manejo, por lo menos de datos, ¿sí? Que existe obviamente entonces un conjunto de datos que están por allí almacenados, que están documentados, que interactúan dentro de la dinámica organizacional y que está disponible para que se pueda consultar y a partir de esa consulta que se realice, poder observar qué tipo de información se ha levantado y hacerse un bosquejo de cómo se desarrolla el proceso dependiendo de la información que está allí suministrada dentro del sistema. Y por último encontramos la simulación de los procesos. Acá hablamos también de una organización que al igual que en la anterior se cuenta con algún tipo de sistema, en este caso una herramienta que permite realizar un diseño virtual de la ejecución del proceso. Esto sencillamente nos permite evidenciar en un ambiente virtual, en un ambiente de prueba, cómo podría ejecutarse el proceso sin llegar a afectar los resultados reales de la empresa, sino poner en marcha algún tipo de modificación, de ajuste, de estrategia para validar cuáles podrían llegar a ser los resultados, pero como lo digo, sin afectar en lo absoluto los resultados reales que está alcanzando la empresa. Eso lo sintetizamos en una diagramación. ¿Recuerdan? Primer punto importante, definir cómo se ejecuta o cómo se desarrollan los procesos dentro de las empresas. Realizamos el levantamiento de la información y esto lo sintetizamos mediante un diagrama. Si yo me pongo a describir en un párrafo o en párrafos cómo se ejecuta un proceso, pues imagínense cuánto me saldría a mí. Salía un texto larguísimo. Como en muchas ocasiones son efectivamente la descripción de los procesos. Son textos bastante robustos, con un conjunto de actividades que involucran responsables, formatos de validación, indicadores, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. La documentación de los procesos sencillamente es una herramienta que nos permite ilustrar de manera gráfica, sencilla y rápida cuáles son todas las actividades que se ejecutan y se desarrollan dentro de los procesos de gestión. Encontramos diferentes alternativas. Una de ellas es el diagrama de entrada y salida. El diagrama de entrada y salida sencillamente describe cuáles son las entradas de los procesos,
cuáles son las actividades que se ejecutan a grandes rasgos dentro del proceso y cuáles son las salidas. En muchas ocasiones, una de esas salidas puede llegar a convertirse nuevamente en la entrada del proceso. En este caso particular que hemos mencionado, corresponde en muchas ocasiones a la información. La información que es resultado de la ejecución de un proceso comúnmente se convierte nuevamente en un insumo. Nos sucede en nuestro día a día. Si nosotros desarrollamos una actividad laboral, ejecutamos nuestras actividades, el aprendizaje que obtenemos a partir de nuevamente desarrollar esa actividad, lo vamos a utilizar nuevamente en el momento de volverla a ejecutar, ¿no? Y eso es algo que entonces lo volvemos cíclico. ¿Bien? Segunda herramienta puede ser el diagrama de bloques. El diagrama de bloques sencillamente ilustra las operaciones que se desarrollan dentro de un proceso de gestión. De cierta manera ilustra el flujo de actividades normal que tendría el proceso, pero tiene una particularidad. No nos permite identificar si se toman decisiones, si se involucran algunas áreas distintas al área operativa. Nos permite identificar, por ejemplo, si hay procesos que se desarrollan dentro de otras áreas de trabajo. Por eso sí aparece el diagrama de flujo. Esta es la herramienta comúnmente más utilizada, más conocida. El diagrama de flujo sencillamente pues, nos permite ilustrar de manera muy gráfica, muy sencilla, por medio de diversos símbolos, cuáles son las actividades que se ejecutan y se desarrollan dentro de los procesos de gestión. Yo menciono que los diagramas de flujo se convierten de cierta manera como en un índice. Se ha dado cuenta que cuando uno consulta un libro, uno va al índice, ¿no? Y busca la temática en particular que quiere consultar, la ubica y luego si se dirige particularmente a ese apartado, a la página que le va a permitir consultar esa información que quiere conocer particularmente. Si no existiera el índice, tocaría empezar a indagar, por lo menos en grandes rasgos, o leerse absolutamente todo el documento para llegar al punto que finalmente uno quiere encontrar sobre una temática particular en ese libro. Lo mismo sucede con los diagramas. Nosotros tenemos la descripción de los procesos en unos documentos que, como les digo, pueden ser muy robustos, pueden describir un conjunto de actividades impresionante, pueden ser larguísimos, pueden ser agotadores, pero sencillamente el diagrama de flujo sirve como un índice, sintetiza toda esa información de manera gráfica y permite que la persona, al identificar el diagrama de flujo, rápidamente se haga una idea de cómo funciona el proceso. Y ahora bien, si esa persona quiere indagar información particularmente de algún apartado del proceso, sencillamente se ubica y al identificar dónde está esa actividad en el proceso, se dirige únicamente a verificar la información de esa actividad, sin necesidad de llegar a leer por completo todo el documento. Entonces, sencillamente, este diagrama permite que fácilmente se identifique un elemento o un apartado particular dentro del proceso de gestión y la información que está allí disponible. El procesamiento de la información entonces es una herramienta de las organizaciones, herramienta que en muchas ocasiones está basada en sistemas de información, obviamente, porque esos sistemas buscan que la información que se produce, como lo he dicho, en diferentes apartados de la empresa, se concentre, se ubique en un solo apartado, vaya todo a un punto central, para que ese punto central esté allí disponible toda la información que ha logrado construir y estructurar la compañía, y que esté allí suministrada toda la información al momento en que se requiere realizar un ejercicio de análisis de esos datos, pues pueda construirse una información mucho más relevante y generar un ejercicio mucho más adecuado de generación de conocimiento. Obviamente, aquellas organizaciones que cuentan con el músculo financiero para poder realizar la implementación de una herramienta tecnológica que facilite este ejercicio, pues es mucho más beneficioso, ¿no? Y mucho más oportuno. Aunque la simple implementación de la herramienta no significa que inmediatamente dé resultados, porque debe realizarse un ejercicio adecuado de implementación, un ejercicio consciente de utilización de esta metodología, no como en muchas ocasiones las empresas realizan
el desarrollo de metodologías o la implementación de nuevas alternativas como moda administrativa. Lo realizan porque tal vez identifican que eso les va a dar inmediatamente un resultado, pero resulta que realizan o terminan realizando una enorme inversión y sencillamente no logran obtener o no logran llegar a alcanzar los resultados esperados por parte de la empresa. Eso último que pasé rápidamente es una metodología de implementación del sistema de información, temática que vamos a ver en la siguiente sesión sincrónica, no se preocupen, de una manera mucho más adecuada, creo yo, no a grandes rasgos como estaban allí los ejemplos, los pasos que desarrolla la empresa. Dentro de la investigación académica que yo realicé precisamente en mi maestría, estudié cómo las organizaciones colombianas desarrollan el ejercicio de implementar herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de sus procesos, en este caso, tecnologías de información y comunicación que precisamente son como los sistemas de información que permiten el manejo adecuado de información en las empresas. Entonces les voy a explicar más adelante, en la siguiente sesión, posiblemente, la metodología que yo estudié y que pude evidenciar en esas tres organizaciones que tuve como objeto de estudio. Quiero darles el espacio a ustedes en estos últimos 9 minutos que nos quedan, a Gina, a Silvia, a Juan José, a Diana o a Laura, por si tienen alguna inquietud, comentario, pregunta, lamento, no sé, cualquier cosa que quieran mencionar. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Vale, las horas de las sesiones sincrónicas. ¿Qué me dices que aparece diferentes horas? ¿Qué horas les aparece? Hasta donde, o sea, por lo menos hasta la última vez que yo revisé, en el plan de formación aparecía o debe aparecer la misma hora que les debe aparecer en el calendario. Y que les aparece acá en la tarea o en el espacio que está creado para que quede después el video resultante de la sesión. Vale, listo, entonces déjame, yo verifico. Por favor, ustedes siempre guíense por el calendario. De todas maneras, voy a verificar el plan de formación, a ver si hay algún error, algún inconveniente. Y hoy mismo quedan corregidos los errores que estén, ¿listo? Verifico ahorita el plan de formación y adecuo las horas para que coincidan el calendario y el plan de formación. Pero las que cumplimos son las que están de acuerdo a la citación, de acuerdo al espacio que está allí en el calendario del curso, ¿vale?
Vale, bueno, respondiendo a tu pregunta, Gina, el video de esta sesión queda disponible. Yo siempre los dejo, los videos de todas las sesiones, allí precisamente en ese último módulo de sesiones sincrónicas. Por ejemplo, en la sesión anterior ya queda allí grabada, está el video disponible en YouTube. De igual manera, el de esta sesión pues no va a quedar allí inmediatamente, pero yo lo voy a cargar esta noche. Esta noche ya queda allí disponible y ustedes lo pueden observar desde hoy hasta que finalice el curso. Lo pueden observar en cualquier momento. ¿Listo? Bien. Bueno. Vale. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Les deseo una feliz tarde a todos. Voy a desconectarme ya para desarrollar otro encuentro sincrónico. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo de la plataforma Canvas y yo voy a estar allí pendiente a resolver sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.